Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia de Dios, allí dando la palabra del Señor para que llegue a todo lugar. Estamos estudiando una materia que hemos llamado los libros del libro, es decir, cada uno de los libros que constituyen la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar particularmente el segundo libro de Samuel. La palabra de Dios nos anima siempre a leerla, a estudiarla y a aplicarla a nuestra vida, no importa la edad que tengas. Observa este versículo, Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Creo que todos los que desde hace tiempo, desde niños que venimos en el camino del Señor, hemos leído este pasaje, nos lo han comentado, nos lo han motivado para poder enseñarlo, para poder aprenderlo desde que tenemos uso de razón, por lo menos en mi vida ha sido así. Y cada vez que entendemos que seguimos la palabra de Dios, nos va a ayudar para que nuestras decisiones sean sabias, nos ahorremos muchos dolores de cabeza, y que seamos obedientes a la palabra del Señor. Segunda de Samuel nos va a decir mucho de esto, ¿no? Hay enseñanza de que si yo sé la palabra de Dios y la cumplo me va a ir bien, pero si empiezo a ir por mi propio camino puede que tenga consecuencias que sean muy lamentables después, ¿no? Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar Segunda Samuel a nivel general para que cuando usted lea todo el libro de segundo libro de Samuel se va a dar cuenta de algunos detalles que son importantes a tener en cuenta. Por eso veamos el contexto, veamos la historia, veamos los hilos conductores que hay en este libro y al fin démosle gracias al Señor porque hay un propósito con este libro, nos lo deja para que aprendamos acerca de ese pensamiento eterno de Dios, de la salvación para el hombre y que viene a través de Jesucristo, del linaje de David. Por eso es importante prestar atención a esos aspectos. Bien, si tienes alguna pregunta con respecto a este estudio, puedes escribirnos a pastoricre@gmail.com y ahí te estamos contestando con mucho gusto y mucho entusiasmo. La parte que estamos estudiando, ya hemos visto Pentateuco, ahora estamos en los libros históricos, hemos visto Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel y hoy nos vamos a abocar al segundo libro de Samuel. Ahí está. Son datos históricos, detalles narrativos que vamos a tener en cuenta, pero que tiene mucha aplicación. Así que no es solamente historia, es historia que debe haber aplicación en nuestra vida. Eso lo dice el apóstol Pablo, que lo que se ha escrito en la historia se ha escrito para nuestra enseñanza. Hoy, actualmente, decimos, gracias a Dios por los libros históricos, porque hay muchas verdades espirituales que nosotros podemos traer para que realmente podamos tener sabiduría en el día de hoy y poder aplicar todo lo que Dios nos ha dicho. Vamos a estudiar entonces el libro segundo de Samuel. Yo soy propenso a decir segunda de Samuel, pero es incorrecto. Deberíamos decir segundo de Samuel, porque no es una epístola, es un libro. Por lo tanto, es el segundo libro de Samuel. Pero probablemente ustedes me escuchen más de una vez decir segunda de Samuel, porque estoy súper acostumbrado desde niño. Ojalá que lo podamos enderezar para decir segundo libro de Samuel. De todas maneras, eso no hace la salvación, tampoco hace a la doctrina. Simplemente es un concepto para tener en cuenta, nada más. Bueno, recordamos, había 3 libros dobles que nosotros hemos considerado, es decir, primero y segundo de Samuel es uno, primero y segundo de Reyes es otro, y primera y segundo de Crónica es otro. Es decir, son 3 libros dobles que nos mencionan historias, particularmente estas dos, que son similares pero con diferentes perspectivas. Y son la continuación de primero y segundo libro de Samuel. Por eso es importante que prestemos atención a este libro que vamos a tener en cuenta en este día. ¿Quién es el autor? Pues bueno, no es Samuel el que escribió el segundo libro de Samuel, sino que hay algunos escritores que le dieron continuidad a lo que comenzó Samuel escribiendo el libro. ¿Por qué no fue Samuel? Porque ya estaba muerto en la época del reinado de David y todo lo que sucedía después. Vamos a Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, 29-29, y dice que los hechos del rey David, primeros y postreros,
están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, que ya vimos el primer libro, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Así que Natán y Gad continuaron el escrito que había comenzado Samuel, ¿no? Para que hoy por hoy nosotros tenemos toda esa historia completa acerca de lo que aconteció allí. Bueno, el segundo libro de Samuel es llamado el libro del reinado de David, porque justamente va a contar en detalle todo lo que hizo David mientras duró su ejercicio, ¿no?, en el poder. Así que comienza desde el que él comienza a reinar en Israel hasta que, falta poquito tiempo antes de morirse, ya estaba viejo, dice eso, ¿no?, avanzado en días. Así que se ocupa mayormente de todo el reinado de David desde Hebrón, Jerusalén, hasta sus últimos días. Así que, sabemos por la Biblia que David reinó 40 años y segundo de Samuel cubre todos esos sucesos en detalle. Si pudiéramos dividir al libro, lo podemos hacer en dos partes, ¿no? La primera parte correspondería a lo que es los triunfos de David, y vamos a hablar del capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde todo es avanzar y darle para adelante y conquista y demás. Pero hay un punto de bisagra en el libro segundo de Samuel, que es el capítulo 11, donde David cae en pecado y a partir de ahí empiezan las consecuencias. Así que la segunda parte podríamos decir que son los problemas de David, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 24. Dentro de esa gama de capítulos vamos a encontrar algunos aspectos de victorias y celebraciones y traer el arca de Jerusalén y demás y varias cosas más, pero vamos a tener en cuenta todo lo que nos va a decir este libro, este segundo libro, para poder centrarnos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje central: los triunfos se pueden volver problemas debido al pecado. Así que el pecado es aquello que puede empañar todos los triunfos que pudiéramos tener nosotros, ¿no? En todo sentido, porque usted sabe que las consecuencias son inevitables. Vamos a hablar la parte primera, los triunfos de David, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Si usted comienza a leer el libro, va a encontrarse con que David se encuentra con la noticia, recibe la noticia de que Saúl y sus hijos habían muerto. Para él eso le causa mucho dolor. En primer lugar porque Jonatán era su amigo fiel, amigo íntimo, que se protegían mutuamente, ¿no? Se ayudaban mucho. Así que eso le tocó mucho el corazón. Pero por el otro lado, David siempre respetó a Saúl. Tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, pero no lo hizo por temor a el ungido de Jehová. Es decir, había una unción del Espíritu Santo allí, aunque últimamente, en los últimos años de Saúl se había apartado el Espíritu Santo. Aún así, David no quiso tocar a Saúl, así que respetó esa posición. Y cuando se entera de la situación, pues entonces es muy triste para él. También trae justicia para el que trae las noticias, porque según sus propias palabras, él había matado o había terminado de matar al rey Saúl, que se había suicidado, pero no se había muerto del todo. Entonces David lo ajusticia en ese sentido y termina con su vida por haber matado al que tenía la posición de ungido de Jehová. Después hace una endecha, así que comienza un poco triste ese relato, pero era necesario para que David ascendiese al poder. Tenía que terminarse de una vez por todas el mal reinado que hizo Saúl, porque definitivamente debía terminarse, porque Dios tenía un nuevo plan ahora a través de David. Recuerde que ya había sido ungido rey desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Sin embargo, cuando David comienza a reinar, no empieza a reinar en Jerusalén, empieza a reinar en Hebrón, una ciudad que está un poco más al sur de Jerusalén, y ahí entonces él donde se establece, por la parte de Judá principalmente. Pero de Jerusalén para arriba, ¿no?, hacia el norte, Israel iba por su propio camino. El general anterior que estaba con Saúl, pues no quería darle inmediatamente el trono a David, así que dice que, por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset,
hijo de Saúl, es decir, otro hijo que le había quedado a Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, Jezreel, sobre Efraín, Benjamín y todo Israel en la parte norte, de Judá para arriba, ¿no? De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó solo 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Quiere decir entonces que a partir de ahí, ¿no?, ya que no daba el brazo a torcer, hubo guerra entre el norte y el sur. Así que estamos hablando de una guerra civil en Israel, porque nadie quería dar el brazo a torcer para que David pudiera ser rey de Israel. Así que segundo libro de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice, hubo larga guerra entre Saúl, la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cuando usted empieza a considerar este versículo, entonces fíjese que los primeros capítulos, hasta el 4 por lo menos, va a encontrarse con esto, que hay situaciones de injusticia, hay situaciones de asesinatos. Entonces David, que empieza a ser rey desde Hebrón, empieza a tomar medidas sobre estas situaciones. Así que él mismo empieza a poner justicia, empieza a declararle a todo Israel que él no está de parte de los que vengan la sangre, de aquellos que quieren que él ascienda al trono de una manera dramática, drástica. No, él quiere hacerlo de acuerdo a cómo Dios iba guiando todas las cosas, ¿no? Así que así empieza este libro, los primeros capítulos, hasta el capítulo 5, donde ahí entonces se reúne Israel, se reúne toda la nación de Israel para poder poner a David en el trono. Así que ahí, cuando usted empieza a leer capítulo 5, va a encontrarse que todo Israel empieza a darle el derecho a David, a reconocer que David realmente tiene el derecho del trono. Es importante porque realmente las evidencias estaban a la vista. Hasta ahora no la habían querido ver. Pero cuando usted lee 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, ungieron, ya estaba ungido, pero acá lo que necesitaban era la confirmación de todos los líderes, de todas las tribus, para decir, David es el que siempre ha estado con nosotros, reconocemos eso. Además, Dios ya lo ha profetizado, ¿no?, a través de Samuel y que él mismo iba a ser el rey. Por lo tanto, se dieron cuenta que no podían negar esa realidad y era lo que más le convenía a toda la nación para estar unida y tener una dirección clara hacia dónde dirigirse. Así es como entonces David asciende al trono en Jerusalén después de haber estado 7 años en Hebrón y a partir de ahí entonces empieza a gobernar a todo Israel. Ahora, hay un cambio de sitio, ¿sí? Ya no es en la parte norte, sino que se enfocan en un pueblo en particular, en una ciudad en particular, y es la ciudad llamada Jebús por los jebuseos, pero que ahora empiezan a llamarle Jerusalén. Jerusalén. Observe esta ilustración que alguien ha dibujado en proporción a lo que tenía esta ciudad en la época de David. Fíjese que es solamente esta porción pequeña. Cuando avancemos en la historia nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para el tiempo de Salomón ya ha crecido hasta aquí toda la zona de Jerusalén, ¿no? Pero para el rey David solamente era hasta aquí. Si hoy por hoy usted quiere ir a un mapa, se va a encontrar que Israel abarca todo esto, Jerusalén abarca todo esto y hacia allí, ¿no? Es muy grande. Pero todo comenzó de una manera bien pequeña, ahí justamente donde lo habíamos marcado. Así que esta ciudad la toma David de los jebuseos y le pone por nombre ciudad de David. Vamos a leerlo. Dice, 2 de Samuel 5, 6 al 10, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David,
y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Es decir, él toma ese lugar entonces aquí en esta pequeña, parece pequeña ciudad, ¿no? Pero que se fue ampliando después para poder gobernar desde allí en adelante. Así que los triunfos de David fueron grandes, poderosos. Se notaba el poder de Dios interviniendo a favor de David. Así que si usted empieza a leer todo el capítulo 5, va a encontrar con que hay una derrota contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo bastante difícil de sobrellevar, porque de repente en un momento David tuvo que ir a los filisteos, recuerda la clase pasada, para poder proteger su vida de Saúl, para poder alimentar a su familia y demás. Así que estuvo 1 año y medio en la tierra de los filisteos. No sé si a lo mejor para poder convivir hicieron cierto pacto de no agresión, porque si alguna vez David iba a ser rey, pues la verdad es que los filisteos fueron derrotados por David porque ellos lo vinieron a atacar y provocar. Así que David tomó armas en el asunto y con su ejército entonces vence a los filisteos. Sin embargo, los filisteos se quedan arrinconados ahí donde hoy por hoy también es Gaza. Esa zona solamente tenían los filisteos en aquel lugar. Bueno, avanza el tiempo y David dice, no puede ser que el arca del pacto, recuerda, ahora tenemos que volver a Pentateuco, el arca de pacto que estaba en el tabernáculo esté allí en Silo, ¿no? En una ciudad mucho más al norte, y que no estuviera ahí donde David estaba gobernando. Entonces David se propone traer ese arca del pacto para que esté en Jerusalén. Así estaba allí alrededor. Es que David amaba la presencia de Dios. David quería tener a Dios de su lado en todo sentido, ¿no? Desde niño, y usted lee los salmos, se encuentra con una relación tan estrecha con Dios, tan amorosa, ¿no? Tan directa, inclusive hasta las frustraciones, las angustias, las tristezas. Es un corazón abierto directamente delante de Dios, porque hasta a veces hay quejas. Sin embargo, siempre el salmo termina, pero yo confío en ti, Señor, ¿no? Entonces esa relación se ha construido tanto y David quería serla mucho más cercana todavía. Por eso él quería tener el arca de la presencia de Dios lo más cerca posible ahí en Jerusalén. Así que él organizó de la mejor manera para poder traer ese arca, ¿no? Puso lo mejor, la fiesta, las trompetas, los sonidos, para que haya música, ¿no? Y haya gratitud y alabanza para poder traerlo. Pero no consultó a la palabra de Dios para saber cómo debía transportarse. Lo hizo a su manera, realmente. Y eso le costó caro. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa, Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Nunca Dios dijo que la tenían que llevar en un carro. No, había que llevarlo en los hombros de los sacerdotes. Esa diferencia era muy notable porque Dios había dicho que era así. Los que iban a llevar esa arca de la presencia de Dios eran los designados por Dios, los sacerdotes que estaban en comunión permanente con Dios. No un carro nuevo, puede ser el carro más lindo y un carro de oro lleno de muchos lujos, pero no es como Dios lo había dicho. A tal punto fue que el carro empezó a tropezar, se cae el arca, ¿no? Entonces un tal Pérez trata de agarrar el carro, ¿no? Y en ese momento Dios lo toca, ¿no? Y cae muerto directamente. Eso a David le produjo mucha tristeza, angustia, hasta confusión, ¿no? Porque él decía, ¿cómo puede ser si nosotros estamos adorando a Dios, estamos cantando, le estamos dando lo mejor, estamos trayendo el arca, queremos la presencia de Dios? Y resulta que me mata a esta persona. Se frustró mucho David. Sí, los diversos versículos paralelos muestran en otros pasajes que David estaba hasta enojado por esa situación. Así que no voy a traer el arca, la vamos a dejar por ahí cerca, ¿no? Había una casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Dejémoslo en esa casa y veremos a ver qué Dios quiere hacer. Resulta que con el tiempo dice que Dios empezó a bendecir la casa de Obed-Edom, que tenía ahí justamente el arca. Y eso entonces le llamó la atención a David. No, Dios bendice con donde está el arca. Algo hicimos mal nosotros, no es culpa de Dios, no es que Dios no lo quiere, ¿no? Porque si Dios bendice,
¿Por qué no me bendijo? Algo hice mal. Empezó a investigar y si usted ve otros pasajes paralelos, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Dios a su lugar, el cual él había preparado. Y ahí sí, entonces había una fiesta, porque al final ese arca pudo entrar a Jerusalén y estaba en una tienda, en un tabernáculo que hicieron, pero dentro de la ciudad de David o Jerusalén. Así que a partir de ahí ya era más estrecha todavía la relación con el Señor. Las fiestas, el gozo permanente, las victorias que Dios le estaba dando, era maravilloso. Ese era uno de los mejores tiempos, casi al pico, ¿no?, de lo que es el gozo de David dentro de el pueblo de Dios de Israel y el reinado. Ahora, aparece algo significativo y es en el capítulo 7, versículo 8 al 16, es el pacto davídico, es decir, Dios hace un pacto con David de mostrarle que él es el llamado por Dios para estar en ese trono y además su descendencia iba a tener ese trono en Judá para siempre. Esto ya había venido siendo confirmado por los profetas. Usted empieza a leer pasajes anteriores y se encuentra con Isaías, que después más adelante también, otros como Isaías más adelante, Jeremías y Ezequiel lo confirman, ¿no? Confirman que el reinado de David iba a permanecer para siempre. Dentro de poco vamos a celebrar Navidad y estamos celebrando el reinado eterno del Mesías, que es descendiente de la línea de David. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, desde la línea de Isaí, es decir, la línea de David, de ahí justamente iba a venir el Mesías esperado. Jeremías 23:5 dice: y aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David un renuevo justo, ¿no? Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando de Cristo, el Mesías. Ezequiel 37:25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y sus hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. No, evidentemente no es David, porque para esa altura ya se había muerto, sino está hablando de la descendencia de David. Iba a haber entonces un reinado permanente. Fíjese que cuando el ángel de Gabriel llega a María y le avisa que iba a tener un hijo, ¿no?, le dice esto, Lucas 1, 32 y 33. Dice que el que va a nacer, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Observe usted que hay una pausa en la historia. Hoy por hoy no hay un rey en Israel que esté reinando, pero no significa que se cortó. No, significa que hay una pausa porque el descendiente de David va a venir a reinar. ¿Cuándo? Cuando Jesús descienda de los cielos, establezca su reinado milenial aquí. Ese descendiente de David reinará, ¿no?, por 1000 años aquí y después por la eternidad. Por eso se va a cumplir siempre esta profecía. Fíjese que acá tenemos, ya lo hemos visto este cuadro, ¿no?, los descendientes de donde llega la línea del Mesías. Hay una línea por Mateo, otra por Lucas, y aquí lo vemos al rey David, ¿no?, con su mujer Urías Betsabé, teniendo al rey Salomón y así sucesivamente hasta que llega Jesús, ¿no? Más específicamente habíamos visto cómo desde Abraham, ¿no?, pasando por varios de estos que hemos hablado en los estudios bíblicos anteriores, hasta el rey David con la mujer de Urías. Y qué interesante lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? Así que hay un pacto de Dios con David confirmado, ¿no?, por los apóstoles de manera sucesiva. ¿Por qué es importante este pacto? Bueno, porque se confirma, ¿no?, de Dios mismo, de su palabra,
el trono de Israel, que en Israel va a haber un reino y que Dios va a intervenir a través de ese rey, ¿no? Segundo de Samuel 7:13 dice, Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ¿no? Entonces hablando de que David y su descendencia estarían reinando desde allí, de Jerusalén. Además, iba a ser perpetuo, ¿no? Ese reglamento, esto que establece el Señor con la línea de David, iba a ser perpetuo y no se iba a acabar. Tres aspectos que habla aquí. La casa, ¿no? Él edificará casa. Esa casa tiene que ver con posteridad, es decir, descendencia. Después dice trono, que tiene que ver con la autoridad real que iba a tener David y su descendencia. Y después habla de reino o más bien esfera del mando, todo lo que iba a ser posible, ¿no? En ese reinado. Ustedes pueden leer después el capítulo 89 de Salmos, cómo se cumple todo esto que había dicho Dios también en la descendencia de David. Además, este pacto de Dios con David es incondicional. Dios lo dice de una manera que, bueno, me van a seguir, yo sé que me van a seguir, pero yo les doy este reinado porque yo lo quiero hacer así. Es parte del plan de Dios. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 2, 29 al 31, 15, 14 al 17 y va a encontrar cómo se cumple con el Señor Jesucristo, el Mesías reinante. También es una profecía verdadera acerca de Cristo, acerca de lo que el Señor va a continuar haciendo de aquí a la eternidad. Que el Señor sea el Mesías, esto se viene profetizando desde Génesis hasta ese momento y hasta que el Señor venga. Todavía hay profecías que se van a cumplir. La primera que Dios dio por la venida del Mesías es muy amplia, ¿no? Bastante general, pero ya se la dio a Adán, cuando en Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De hecho, es una profecía que se cumple con Cristo, porque Jesús hiere sobre la cabeza de la serpiente, ¿no? Sobre Satanás. En la cruz del Calvario logra la victoria. Después, también el Señor le profetiza esto a través de la vida de Abraham. Dios le dice a Abraham algo un poco más específico todavía de la venida del Mesías. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Así que ahora ya no es sobre una mujer solamente, sino de una mujer que sea descendiente de Abraham. Así que tiene que venir desde Abraham. Después, más adelante, Dios le da una profecía a Jacob. Así que ya no es para Esaú, sino ya específicamente para los descendientes de Jacob. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que ahora la profecía del Mesías es que va a venir específicamente por el hijo de Judá, la descendencia de Judá, ¿no? A partir de ahí, entonces, ahora más específico, porque Judá tuvo muchos hijos, sobre la línea de David exclusivamente, es lo que está diciendo en 2 de Samuel 7:13, que confirmaré para siempre el trono y el reino, ¿no? Así que específicamente ahí viene el Señor Jesucristo de la línea de David. Por eso muchas veces le decían a Jesús cuando él predicaba, enseñaba y demás, Hijo de David, ten misericordia de mí, bendito el Hijo de David. Por esa mención de que el Señor tiene el reinado eterno que Dios le prometió a David. Además, bueno, vemos también en el capítulo 8 a 10 que David va a seguir extendiendo sus dominios. Usted puede ver aún en un mapa lo que habíamos dicho. Saúl solamente tenía un reinado bastante corto en relación a lo que era David, ¿no? Esto era el reinado de David. Déjeme que vamos a hacerlo en otro color. Vamos a hacerlo en rojo. Dice que el reinado de David ahora abarca desde aquí abajo, ¿lo ven? Esta zona de aquí, se saltea a los filisteos, viene por aquí, toda esta zona, por aquí, y ahora sí, hasta este lugar. Fíjese todo lo que ha ampliado, ¿no? David, extendiendo los dominios. Toma la zona que está aquí, toda la zona de Harán, toda la zona del Golán, aquí estamos. Parte de los amonitas, toma lo que es Moab, toma Edom, Amalek, toda esta zona aquí.
también esta parte de los filisteos, ¿sí? Así que tenemos una ampliación del territorio mucho mayor de lo que la había recibido. Por eso, justamente por haber creído en el Señor, que el Señor era el que le daba ese territorio. Así que se amplían mucho el dominio, ¿no? Y las fronteras también, teniendo control de toda esa zona. De hecho, esa zona es la que Dios le había prometido desde hacía muchos años a Josué, que iba a ser el territorio de Israel. Si usted sigue leyendo el capítulo 8, entonces va a encontrar toda esta extensión y además los oficiales de David. En el medio está el capítulo 9, donde se ve el corazón de David, ¿no? Ese corazón misericordioso, compasivo, de gracia, amoroso, ¿no? Por eso dice que tenía el corazón conforme al Señor, ¿no? Y ahí expresa bondad hacia Mefiboset, un hijo que le había quedado a su gran amigo Jonatán, pero estaba lisiado de los pies. Sin embargo, él lo bendice, le da tierras y también incluso lo hace parte de la familia, ¿no? Para que pueda comer con el rey todos los días. Y es muy linda esa historia, léala porque es muy gratificante. Hay muchísimas predicaciones acerca de lo que era ese trato de David con Mefiboset, porque también Dios hace eso con nosotros. No éramos merecedores y Dios nos buscó, nos trajo, y hoy podemos deleitarnos en la presencia del Señor. No solamente hoy, será así por la eternidad. Bueno, vamos al capítulo 10 y ahí vamos a encontrar que David sigue extendiendo esos dominios, derrota un ejército muy numeroso que se unieron los amonitas con los sirios, así que él los vence y bueno, ahí aparecen entonces esas victorias de David mucho más extendidas todavía. Bueno, ahora sí nos toca ir a la segunda parte de este libro y aparecen los problemas de David. Todo comenzó, capítulo 11, cuando David, en vez de estar haciendo guerra, se queda en Jerusalén. Tal vez estaba aburrido, tal vez no sabía qué hacer y empieza a dar vueltas paseando por la azotea de su palacio, cuando de pronto ve a unas casas cercanas de allí del palacio a una mujer que se estaba bañando, dice que era hermosa, lo cautivó, la mandó a llamar, le dijeron que era casada, no le importó, al final tuvieron relaciones sexuales, ella concibe un hijo y tenía otro gran problema ahora. Ese fue el primer pecado que cometió, ¿no? Adulterio. El segundo problema que tenía es que si estaba embarazada, ahora tenía otro problema porque su marido era uno de sus generales del ejército y estaba batallando allí. Así que lo manda a llamar para que a ver si se puede ir a la casa, ¿no?, de Betsabé y tener relaciones con ella, como para decir que el hijo iba a ser de él, ¿no? Es una estrategia bien carnal esa, ¿no? No le funcionó esto, así que al final dice que le escribe una carta al general y se lo manda a través de este mismo hombre, Urías, el esposo de Betsabé, diciendo en esa carta que lo pongan adelante en las filas de las peleas para que muera en la batalla. Y así fue como terminó la vida de Urías. Entonces, ¿qué hizo David? Pues agarra y toma a Betsabé y ahora sí se puede casar, ¿no? Porque se casó con una viuda. Sin embargo, a Dios les desagradó totalmente esto, ¿no? No importaba que David tenía el corazón de Dios y ahora en este momento ya no lo tenía. Había tropezado, había pecado, ¿no? 2 veces, es decir, doblemente peligroso porque las consecuencias eran trágicas. Usted no sabe lo que son las consecuencias, ¿no? Imagínese de lo que era el adulterio, pero se imagina también la consecuencia de un asesinato, mandar a matar a alguien. Así que todo eso le trajo muchos estragos a David. Difícil confrontar a un rey, ¿no? Para decirle usted ha pecado. Dios levanta a Natán en el capítulo 12, un buen profeta, de buen corazón, y le habla con una historia, ¿no? Le cuenta la historia, usted la puede leer ahí en el capítulo 12, que David es tocado por ello, ¿no? Entonces David se enoja y dice, el que ha hecho eso, ¿no? Hablando de que le había robado la oveja, ¿no?, al que tenía solamente una, ¿no?, para matarla y comerla con un hombre rico, ¿no? Lea esa historia, es interesante. David se enoja y dice, 4 veces más tiene que pagar este hombre por lo que hizo. Claro, ahí estaba su justicia. Y Natán le dice, tú eres ese hombre, porque tú tenías todo Israel para ti. Sin embargo, tomaste a Betsabé, que le pertenecía y era solo su esposa, a un hombre, tú eres como ese hombre. Dice en ese momento que ahí reacciona David
y dice, segundo de Samuel 12:13, pequé contra Jehová. Además, cuando vas a los salmos vas a encontrar el Salmo 51 que abre el corazón David y expresa todo lo que siente, la culpa que tiene de haberle fallado a Dios, de pedirle perdón al Señor. Realmente es una gran exposición, ¿no?, en ese capítulo para hablar acerca de lo que es el arrepentimiento sincero, profundo, ¿no?, y pidiéndole perdón a Dios por eso. Dios dice a través del profeta que le perdona sus pecados. Y cuando Dios perdona, perdona, en serio, pero las decisiones nuestras muchas veces tienen consecuencia que Dios no tiene por qué quitarlas, porque son nuestro problema, ¿no? A ver si aprendemos a tomar buenas decisiones, porque las malas nos traen consecuencias. Por lo tanto, eso además Dios lo dijo desde Deuteronomio. Tienes que obedecerme para que te vaya bien, pero si desobedece, entonces te va a ir mal en esto. Así que estaba claro eso para David también. Así que a partir de ahí, si usted empieza a leer la historia detenidamente de aquí en adelante hasta que asume el trono Salomón, se va a dar cuenta que 4 hijos murieron de David. ¿Recuerda cuando él dijo, 4 veces tiene que pagar esa oveja que le habían? Bueno, ahora resulta que por sus propias palabras se hace justicia y mueren 4 hijos de David. Qué terrible esa situación, ¿no? Porque empieza a haber peleas en la familia, empieza a haber situaciones complicadas y difíciles. Bueno, la restauración de Dios es grande, ¿no? Porque Dios le perdona estos pecados a David, lo perdona y le da un nuevo hijo llamado ahora Salomón, y Dios le dice que a través de Salomón iba a venir también la venida del Mesías, y él iba a ser el que iba a ser parte del reinado. Así que tremendo cómo Dios restaura todas las cosas, ¿no? Además, usted empieza a leer también después del capítulo 12, al final se da cuenta que dice que al final pueden capturar a Rabá. Era una ciudad que hacía un año que estaba detenido y no podían conquistarla. Si usted hace la cuenta, hacía un año que David había cometido adulterio y asesinato, y no se había arrepentido hasta que no vino Natán y le confrontó con la verdad. Así que mientras eso estaba ahí, no había victoria en Rabá. Cuando David se arrepiente y pide perdón, entonces dice que pudieron conquistar, ¿no?, y obtener ese lugar a favor de David y su reino, ¿no? ¿Cuántas cosas que hace el pecado? ¿Cómo nos detiene? Sigue leyendo, capítulo 13, hay una triste historia entre un hijo de David y una media hermana llamada Tamar, que la viola, y eso produce enojo porque Tamar era hermana de Absalón. Así que ahí Absalón lo mata a su hermano, ya es el segundo hijo que muere de David, y después entonces es expulsado, ¿no?, Absalón por haber matado a su hermano por varios meses, varios tiempos, ¿no?, está afuera, hasta que Joab procura traerlo otra vez a Absalón, capítulo 14. Así que vuelve otra vez Absalón a Jerusalén, y durante capítulo 15 y 16 usted va a ver que Absalón se subleva contra David, se hace el que está más cercano al pueblo, ¿no?, y empieza a hablar con la gente, los saluda de una manera muy hipócrita para ganarse al pueblo, y de esa manera pasó eso, se ganó a su pueblo, ¿no? Capítulo 17, ya se levanta allí, David escapa de Jerusalén para no caer en manos de Absalón. Entonces Absalón llega hacia Jerusalén y aparecen los consejos de Ahitofel, que también era amigo de David, pero ahora lo quería matar. Tremendo, ¿no? Y por otro lado aparece Usai, un verdadero amigo, que empiezan a dar consejos diferentes para Usai para poder proteger a David. Así que al final Absalón y los suyos eligen el consejo que le convenía a David, ¿no? Entonces, de esa manera, bueno, el otro consejero se da cuenta que viene la destrucción y él mismo se suicida por esa situación. Bueno, aparece entonces capítulo 18, una guerra, ¿no?, para tomar el control allí. Entonces al final Absalón muere, ganan la guerra, pero eso le produce tristeza al rey, ¿no?, porque el corazón del rey era con mucho amor hacia sus hijos, a pesar de lo que eran, ¿no? Pero
ahí se nota entonces que necesitaba darse cuenta de que esto podía perjudicar a todo Israel si él no tomaba cartas en el asunto y seguía adelante con esta situación. Así que capítulo 19, David vuelve a Jerusalén y empieza otra vez a reinar sobre Jerusalén. Hay una sublevación de uno de los que estaban allí porque parece como que quiere dividir el reino, así que otra vez peleando contra ese insubordinado que se llamaba Seba. Aparecen los oficiales de David, así que bueno, hay varias cosas ahí a tener en cuenta. Va a leer también una venganza que hay contra los madianitas y aparece también otro gigante que había allí y los oficiales de David fueron los que mataron a esos gigantes. Capítulo 22, hay un cántico de liberación que es muy igual al Salmo 18, es decir, uno de los dos ha sido incluido, o el Salmo 18 ha sido incluido aquí, o el capítulo 22 ha sido incluido en los Salmos, pero son el mismo Salmo que está en ese lugar. Capítulo 23, ahí aparecen las últimas palabras de David, aparecen los valientes de David, léase los valientes de David. Hombres tremendos, ¿no? Que le creían a Dios, que sabía que Dios estaba con ellos, así que avanzaban de una manera extraordinaria. Una vez a uno le quedó la mano pegada en la espada de tanto batallar, ¿no? Y tiene muchos símbolos también y enseñanza para nosotros. Bueno, al final aparece un censo donde algo pasa en Israel. No está muy claro todo lo que estaba pasando, pero hay muchas personas, mucha gente en Israel que realmente es como que Dios quiere traer una diferencia entre aquellos que le siguen y no le siguen, aquellos que siguen al rey y no le siguen. Entonces por eso es que David se empieza a hacer un censo, ¿no? Y si usted ve un pasaje paralelo en Crónicas, dice que David fue tentado por el diablo para hacerlo también, aunque acá dice que Dios lo permitió, ¿no? Entonces hay algo ahí que no está muy claro, parece, ¿no? Pero la situación es, Dios permite que el diablo incite a David para que haga un censo, porque después de ese censo David se da cuenta que ha pecado contra Dios porque no podía hacer eso. En la ley decía que solamente se podía hacer un censo, pero cada uno debía aportar al arca, ¿no? Un determinado dinero y demás. Había que hacerlo de acuerdo a como Dios lo había dicho. Y David se vuelve a equivocar otra vez porque ya había tratado de traer el arca a su propia manera y ahora hace esto de la misma manera. Entonces viene el profeta y le dice, bueno, aquí hay un juicio de parte de Dios por lo que estás haciendo. Así que, ¿qué quieres que haga? ¿Que tener hambre, que vengan los enemigos o que te pase algo a ti de parte de Jehová y demás? Bueno, así que el Señor dice, yo estoy en manos del Señor, que sea lo que Dios quiera. Y viene una peste sobre el pueblo y mueren casi 70.000 personas. Entonces uno dice, hay 70.000 personas que realmente no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, algo mal estaban haciendo, ¿no? Así que de alguna manera también Dios muestra que siempre hay juicios sobre las cosas que se hacen mal. Ahora, aparece el ángel, ¿no? Visible que estaba destruyendo al pueblo y se hace patente en un lugar determinado. Cuando David lo ve, entonces compra esa propiedad y hace sacrificios por el pueblo, por la nación. Y lo que compra es la propiedad justamente que está aquí, el monte Moria. Y ese monte, coincidencia, coincidencia divina, es que es el mismo lugar donde Abraham sacrificó en fe, ¿no? A Isaac. Es verdad que no terminó de sacrificarlo, que fue una prueba, pero en ese mismo monte fue donde sucedió ese acontecimiento de Abraham e Isaac. En ese mismo lugar fue entonces donde aparece allí ese ángel. David compra ese lugar y ese mismo lugar va a ser donde Salomón construye el templo en ese lugar. Muy significativo, ¿no? Hoy por hoy ese lugar hay una mezquita, ¿no? Por eso es que los judíos siguen discutiendo ¿no? contra los musulmanes, porque ese lugar cada uno cree pertenecerle, así que hasta que no venga el anticristo y haga un tratado de paz allí, no puede haber un templo, ¿no? Entonces es por eso que estamos muy cerca de los tiempos finales, creo que estamos en los tiempos finales, ¿no? Y todo se va convergiendo en esta situación para que los judíos puedan tener el tercer templo, pero bueno, ya lo vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Acerca de cómo van a avanzar estas cosas. Bueno,
concluimos de todo este libro? Tenemos tanta enseñanza, ¿no?, que aplicar, pero básicamente decimos que Dios nos da victorias, victorias espirituales, emocionales, de todo tipo, ¿no? Dios da victorias cuando estamos en su voluntad, cuando le obedecemos, cuando su palabra es viva en nosotros. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? Dios nos perdona si nos arrepentimos sinceramente, pero no significa que las consecuencias siempre Dios las tiene que quitar. No, a veces uno tiene que sufrir esas consecuencias porque son malas decisiones propias que uno ha tomado, ¿no? Pero cuando nos arrepentimos, sinceramente Dios nos perdona y ese plan continúa porque Dios sabe cómo transformar las cosas malas en buenas. Dios sabe cómo transformar aquello que ha sido usado mal para ahora que sea una bendición. Recuerde usted lo que dice la palabra, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 38, que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque conforme a su propósito son llamados. Así es como Dios hace las cosas y las transforma en bendición. Muy bien, nos quedamos entonces ahora con las preguntas, verdaderos y falsos, a ver cómo nos ha ido en esta clase. Vamos, a ver, primero, David comenzó su reinado directamente en Jerusalén. ¿Te acuerdas de la historia? ¿Fue directamente a Jerusalén o empezó años antes? 7 años antes comenzó en Hebrón. Por eso esta es falsa. No empezó en Jerusalén. David empezó siendo rey en Hebrón por 7 años. Después, entonces, lo buscan a él para que pueda ser rey desde Jerusalén. Segundo, Dios hace un pacto eterno con David que se cumple en el Mesías. Sí, y se va a cumplir también en la eternidad con el Mesías. Por eso, ese pacto es tan importante, el pacto davídico, porque ahí nos menciona la venida del Señor Jesucristo como el Mesías. Tercero, David tuvo misericordia de Mefiboset porque era hijo de Jonatán. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Su misericordia fue porque había hecho un pacto con Jonatán. Y ahí estaba su hijo, así que hace ese pacto de misericordia por ese amor que le tenía a Jonatán, su amigo. 4. La culpable del pecado de David fue Betsabé por bañarse. No, muchos dirían eso. La culpa es de ella, ¿no? No. La culpa fue de David. Esto es falso. Falso porque David tenía que tomar control de sus ojos, tomar control de su corazón, tomar la decisión de apartarse de ese lugar y no seguir lo que la carne le estaba diciendo. La tentación terminó cediendo en la tentación, cayendo en pecado adulterio, después asesinato, así que había que enfrentar después la culpa. Quinto, no hay pruebas suficientes de que David se haya arrepentido. ¿Hay pruebas? Sí, esto es falso. Porque el Salmo 51, por ejemplo, hay una prueba ahí bien específica de cómo David se arrepiente. Además dice que pequé contra Jehová, ¿no? Pero léase el Salmo 51 porque ahí habla muy bien acerca de lo que es un corazón arrepentido. Sexto, como consecuencia del pecado murieron 4 hijos de David. Cierto, sí, así es. 4 hijos de David murieron porque los hijos iban por otro camino. La verdad es que no iban con el mismo corazón de David, excepto Salomón, ¿no? Y algunos otros que no menciona la Biblia, que eran más tranquilos aparentemente, ¿no? Pero había mucha disputa entre ellos. Así que esto es verdad. 7. Los valientes de David eran todos graduados de Harvard. Claro, evidentemente que no. Pero lo que estamos diciendo con esto, que es falso, es que eran personas, no eran personas cultas, no eran de la alta alcurnia, no eran personas destacadas en esos principios, sino eran fuertes, eran valientes, eran leales y le creían a Dios y por eso iban adelante y ganaban las batallas. Así que eran otra característica que tenían, ¿no? 8. David compró la propiedad del monte Moria que luego Salomón usó para construir el templo. ¿Recuerdas que habíamos hecho el diagrama? Pues sí, es verdad, correctamente, así fue. David fue el que compró esa propiedad. Muy bien, quedémonos con el último versículo, clave de Samuel. Segundo libro de Samuel 7:9, que dice, Dios dice esto, ¿no? Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Todo lo que obtuvo David fue de Dios, no fue por sí mismo. Desde que mató a Goliat, ¿no? Fue Dios mismo el que hizo todas estas cosas, los milagros
cómo Dios ha estado con él, con su ejército. Así que debía darle la gloria al Señor siempre, obedecerlo en todo. Y de esa manera le hubiera ido mucho mejor si siempre se hubiera ajustado a la palabra de Dios. Así que hay muchas verdades espirituales para aprender. Ojalá que la hemos aprendido nosotros y no nos olvidemos de buscar a Dios siempre y ser obedientes a su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por este libro, porque nos muestras toda la verdad en la historia humana. Señor, nos muestras todos los detalles. Las cosas buenas, perfectas, pero también los pecados, Señor, y las consecuencias que trae. Gracias porque aprendemos a través de todo esto en la necesidad de serte fieles a ti, de obedecerte en todo tiempo, de agradarte a ti sobre todas las cosas, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar decisiones sabias, centradas en tu palabra, dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor, y de esta manera, pues la verdad es que vamos a tener una vida con menos dolores de cabeza, porque tú, Señor, nos estarás guiando siempre en todas las cosas. Así que oramos creciendo en ti, Señor, y esta palabra siga nuestro corazón siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.